Comentario 2 Pedro capítulos 1 al 3. Capítulo 1. La palabra clave en 2 Pedro es conocimiento, y el peligro respecto al cual Pedro escribe es la enseñanza falsa. En 1 Pedro se describe a Satanás como un león rugiente porque el tema de la carta es la feroz persecución que estaba a punto de sobrevivir a los santos. Pero en 2 Pedro, Satanás es una serpiente buscando engañar. Juan capítulo 8, versículo 44 y 45. La enseñanza falsa dentro de la iglesia es mucho más peligrosa que la persecución externa. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 32. La persecución siempre ha limpiado y fortalecido a la iglesia. La enseñanza falsa la debilita y arruina su testimonio. La única arma para luchar contra la enseñanza falsa y las mentiras del diablo es la palabra de Dios, y por eso Pedro enfatiza el conocimiento espiritual, el don de conocimiento. Versículos 1 al 4. La salvación es una experiencia personal. Uno llega a conocer a Jesús mediante la fe. Nótese la definición que Cristo da de la salvación en Juan capítulo 17, versículo 3. No es suficiente conocer acerca de Cristo, debemos conocerle personalmente. Efesios capítulo 3, versículo 10. Cuando ponemos nuestra fe en Él, nos da su justicia y llega a ser nuestro Salvador. Es una experiencia personal. En esta carta, Pedro enfatiza la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Esta fe preciosa y las preciosas promesas de Dios para poder vivir en santidad. Al escribir estas palabras, Pedro debe haber pensado en su testimonio. En Juan capítulo 6, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. A pesar de que los escritos de los maestros y predicadores pueden ayudarnos a comprender mejor la Biblia, solo la Biblia puede impartir vida a nuestras almas. Nótese la diferencia de un cristiano en el versículo 4, participantes de la naturaleza divina. El cristiano ha nacido en la familia de Dios y tiene su naturaleza dentro de sí. Las personas que tratan de vivir externamente como Cristo, pero les falta en su interior esta naturaleza divina, se engañan y salen derrotados. Contraste 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22, donde hallamos una descripción de los cristianos falsos. 1. Han escapado de las contaminaciones del mundo, pero no de sus concupiscencias, o sea, se han lavado por fuera, pero su interior no ha cambiado. 2. Tienen un conocimiento mental de Cristo y no una fe de corazón. 3. No son verdaderamente salvos porque vuelven a la vida vieja después de profesar la fe por un tiempo. Estos falsos cristianos son perros y puercos que han sido lavados, reformados, pero que nunca han recibido la nueva naturaleza, el crecimiento en el conocimiento. Versículo 5 al 11. También versículo 5 indica que hay algo más allá del nuevo nacimiento. Hay crecimiento. No es suficiente nacer en la familia de Dios, también debemos crecer espiritualmente. Esto demanda diligencia y fervor. Un cristiano perezoso y descuidado no crece, pero entonces hace una lista de las características espirituales que deben verse en la vida del creyente. Nos sugiere que añadamos estas virtudes de la misma manera que
acumulamos cuentas. Más bien, cada virtud nos ayuda a desarrollar la siguiente. Son como las secciones de un telescopio. La una conduce a la otra. Añadimos a la fe la que salva virtud o alabanza. Dios nos ha salvado para proclamar sus virtudes. La única manera de demostrar nuestra fe es teniendo una vida virtuosa. Añadimos a la virtud conocimiento. La virtud son nuestras cualidades. Y a esas virtudes añadimos conocimientos espirituales. Los cristianos deben ser capaces de discernir el bien del mal. Después del conocimiento viene el dominio propio o templanza. El dominio propio conduce a la paciencia o capacidad de soportar. Este es el poder de perseverar que el cristiano tiene en los tiempos de la prueba. Añadimos a la paciencia piedad. Véase el versículo 3. Esta palabra significa adoración correcta o dependencia de Dios que se revela en una vida devota. Amor fraternal es la siguiente virtud, queriendo significar un amor por el pueblo de Dios. La virtud viene al final que Pedro señala es el amor, que envuelve a todas las virtudes en una sola. Por lo general se puede reconocer cuando los cristianos no crecen porque reúnen estas tres características. 1. Ociosos, o sea, no trabajan para Cristo. 2. Sin fruto, es decir, su escaso conocimiento de Cristo no da fruto en sus vidas. 3. Están ciegos, les falta la visión y la perspectiva espiritual. Los miopes espiritualmente, detrás de esta falta de desarrollo espiritual hay una memoria pobre. Se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos mediante Cristo. Sin embargo, Pedro mismo había sido una vez olvidadizo, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Lucas capítulo 22 versículo 61. De modo que por segunda vez Pedro dice: sean diligentes, asegúrense de que son salvos. El cristiano no se salva ni se mantiene salvo a sí mismo, pero es responsable de asegurarse de que tiene la característica de un verdadero creyente. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 4 y 5. Esto nos asegura amplia y generosa entrada, versículo 11, en el reino de Dios. Esto es mucho mejor que ser salvo, así como por fuego. La base, el conocimiento, versículo 12 al 21. El Evangelio. El mensaje del Evangelio no es una fábula inventada por los hombres para engañar a otros. Se basa en la verdad histórica de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Evangelio es nuestro conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Entendiendo el Evangelio, entendemos el propósito de la palabra de Dios, la Biblia. Pedro se refiere a la venida de Cristo en gloria, un acontecimiento que fue predicho en la transfiguración. En la montaña Cristo reveló su gloria, como lo hará cuando regrese a la tierra. Moisés y Elías estaban allí representando a los creyentes que murieron, Moisés, y a los creyentes que serán arrebatados sin morir, Elías. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Los discípulos representan a los creyentes judíos que verán la gloria de Cristo cuando Él vuelva.
Tenga presente que el ministerio de Pedro había sido fundamentalmente a Israel, Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, mientras que el de Pablo había sido a los gentiles. La pregunta se ha planteado: ¿qué pasará con las promesas de Dios a los judíos respecto a un reino glorioso en la tierra? La palabra de la profecía no se ha abandonado, más bien se ha asegurado. Pedro compara la palabra profética a una luz que brilla en un lugar oscuro, vil. El mundo para él es una mazmorra oscura y lóbrega. La palabra de Dios es la única luz confiable que tenemos en este mundo. Debemos prestar atención a esta palabra y no apoyarnos en las ideas de los hombres. Los versículos 20 y 21 no enseñan que sea incorrecto que los cristianos lean e interpreten la Biblia. Se nos ha dado la palabra para que la leamos, la obedezcamos y se la demos a otros. Privada. Versículo 20 significa por sí mismo. Ningún mensaje de la Escritura debe interpretarse por sí mismo, o sea, separando del resto de la palabra de Dios o del Espíritu Santo que lo dio. La profecía no vino por voluntad de hombre, de modo que la mente natural no la puede interpretar. El Espíritu dio la palabra y el Espíritu debe enseñarnos la palabra. Véase la parábola del sembrador. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Juan capítulo 14, versículo 26. Y capítulo 16, versículos 13 y 14. Comentario capítulo 2. Este es un capítulo complejo y debemos compararlo con la epístola de Judas, en donde se usan algunas frases idénticas. El peligro de los falsos maestros es tan grande que el Espíritu Santo usó tanto a Pedro como a Judas para advertirnos, de modo que es mejor que prestemos atención.